La perseverancia y el orgullo impulsaron a muchos judíos intramuros de la capital polaca a enfrentarse a los nazis. Casi sin recursos, intentaron poner freno a aquella locura. Grandes reportajes de Muy Historia presentan Los nazis y el Holocausto. Capítulo 4. Resistencia judía en Varsovia. La revuelta del gueto. Un texto de José Ángel Martos. El mito de la pasividad del pueblo judío ante el paulatino desarrollo del Holocausto queda desmentido por sucesos como el levantamiento del gueto de Varsovia en abril de 1943. Los judíos supervivientes de las masivas deportaciones a las que se vieron sometidos los residentes en esta reserva para hebreos de la capital polaca organizaron una resistencia dura y efectiva, que durante un mes plantó cara al ejército alemán. Fue un acto desesperado e inevitablemente abocado al fracaso, pero de gran trascendencia simbólica y que contribuyó a estimular otros movimientos de oposición. Hasta entonces, los alemanes habían conseguido imponer sus reglas en Varsovia, una de las ciudades con mayor población judía en la Europa del momento. Los 375.000 hebreos censados constituían un tercio de la población de la capital polaca, antes de la invasión nazi de 1939. Su gran peso demográfico aumentaba incluso si se consideraba su posición económica. Un 40% de las industrias y el 57,5% de las medianas y pequeñas empresas pertenecían a judíos, quienes también tenían una fuerte presencia entre los profesionales liberales, especialmente los médicos, 2/3 de ellos, y los abogados. La discriminación organizada por las autoridades invasoras había comenzado inmediatamente después de la capitulación de la ciudad, acaecida el 28 de septiembre de 1939. La primera medida había sido ordenarles llevar siempre un brazalete con la estrella de David. A continuación, se les desposeyó de sus negocios y se les encargaron trabajos forzados. Enseguida, se cerraron las escuelas judías. Era un arsenal de iniciativas que tenía como objetivo marginarlos y desestructurarlos como comunidad. La decisión de crear el gueto fue bastante posterior. No se puso en marcha hasta un año después, el 12 de octubre de 1940, y significó un cambio decisivo en la vida de la ciudad, ya que se obligó a todos los judíos a abandonar su domicilio. Las casi 400.000 personas que constituían dicha comunidad por entonces se encontraron concentradas y hacinadas en un espacio de tan solo 405 hectáreas, que vendría a ser el equivalente a un pequeño barrio de una gran ciudad española. El gueto estaba autogestionado por una institución judía cuya constitución había sido impulsada por los nazis. Se llamaba Consejo Judío, Judenrat en alemán, y lo dirigía uno de los principales políticos judíos en la Varsovia anterior a la invasión, Adam Cherniakov, concejal del ayuntamiento hasta el cambio de orden político. Una de las funciones de este órgano era ejercer de policía interna, una sección para la que se reclutó a unas 1.600 personas. La existencia del Consejo Judío, sin embargo, no debe llamar a engaño, ya que su autonomía respecto de los nazis era prácticamente nula, y por supuesto, solo de puertas adentro del gueto. Las condiciones de vida en el gueto fueron lamentables desde el primer momento. La cantidad de comida que se asignaba a sus habitantes por los nazis, amparándose en la economía de guerra, era muy inferior a la que cualquier dieta asignaría a una persona. Tan solo unas 400 calorías diarias, y eso como máximo. En cambio, los alemanes consumían diariamente 2.600 calorías por persona. Las fotografías que se tomaron de los habitantes del gueto de Varsovia nos muestran un desolador panorama de hambre y desnutrición, con adultos y niños caídos por la calle, falleciendo a causa de la falta de alimentos. Y eso que, lógicamente, los judíos del gueto no se conformaron con lo que se les asignaba, sino que trataron de conseguir comida por medios clandestinos, lo que dio pie a la industria más floreciente de aquel tenebroso lugar, el mercado negro.
Tanto los polacos como los propios soldados y mandos nazis convertían en negocio la carestía en la que se encontraban sumidos los habitantes del gueto. Los alimentos que no se proporcionaban oficialmente podían obtenerse por otros medios, que enriquecían o hacían más llevadera la vida a los que participaban en el lucrativo comercio. De hecho, una de las principales acusaciones que se lanzó contra el ya de por sí impopular Consejo Judío fue la de que quienes formaban parte de él participaban también de la corrupción y sacaban tajada de ella. Los judíos de a pie, en cambio, no tenían otra alternativa que convertirse en mano de obra forzosa, participando en una subterránea economía del trueque. Proliferaron talleres que trabajaban a destajo manufacturando productos que se pasaban fuera del gueto para obtener comida a cambio de ellos. De todas formas, aquello no era suficiente para alimentar adecuadamente a los centenares de miles de habitantes del gueto y la situación empeoró con rapidez. Se calcula que entre 1940 y mediados de 1942 habían fallecido ya 83.000 judíos, principalmente a causa del hambre, las enfermedades y las penosas condiciones de vida. Esta cifra viene a significar que, en menos de 2 años, un 20% de la población del gueto había muerto, una inusitada tasa de mortalidad. Además, a partir de julio de 1942, los nazis pusieron en marcha deportaciones masivas de sus habitantes hacia los campos de concentración. Como parte de la solución final al problema judío, que había sido diseñada desde las postrimerías de 1941 por Adolf Hitler y los principales jerarcas del régimen nacionalsocialista. Habían circulado rumores sobre las deportaciones, pero se ejecutaron con germánica precisión, y no dieron tiempo a que cuajara una resistencia. En tan solo 2 meses se sacó del gueto a 300.000 judíos, con destino al campo de Treblinka y a otros. Además, las detenciones en el gueto no estuvieron exentas de tensión y actos de terrible brutalidad, en tan elevada magnitud que se ha calculado que murieron unas 10.000 personas sin salir de aquel perímetro. De esta forma, la población quedó diezmada y en el gueto apenas permanecieron 55.000 personas. Fue entonces cuando por fin algunos de estos supervivientes se pusieron de acuerdo para crear un movimiento de resistencia ante un enemigo que ya no era solo invasor, sino sobre todo exterminador. Hasta entonces, la oposición judía contra los nazis había estado atomizada. Dentro del gueto existían organizaciones políticas, clandestinas por supuesto, que aproximadamente venían a ser las mismas que ya operaban con anterioridad a la entrada de los nazis. Socialistas, comunistas y sionistas, muchas veces escindidos y enfrentados entre ellos. Esa falta de unidad y la incapacidad de salir al exterior mermaban su capacidad de acción, que en la práctica era nula. La evidencia de las deportaciones llevó a la creación, el 28 de julio de 1942, de un primer grupúsculo unitario, el ZOP, siglas de Żydowska Organizacja Bojowa, que significa en polaco Organización Judía de Combate. Se nutrió de unos 200 integrantes de 3 organizaciones sionistas de ideología laborista de izquierdas. El ZOP intentó plantear resistencia a las deportaciones, pero carecía de armas. Sí consiguió, con el paso de los meses, aunar a otros grupos, en particular el Bund, nombre que recibía el Partido Socialista Judío, con diferencias programáticas muy importantes con los sionistas. No propugnaban el regreso a Palestina como estos últimos y que prefería aguardar para lanzar una revuelta. Impulsado por sus juventudes y en particular por el dirigente de estas, Marek Edelman, el Bund acabó por sumarse a la resistencia en noviembre del 42. Pero el aldabonazo decisivo para actuar al fin de una manera más resolutiva se dio con el regreso al gueto ese mismo mes de un hijo pródigo, el carismático Mordechai Anielewicz, alias Aniolek, Angelito. Este judío polaco era mucho más duro de lo que su apodo parece indicar. Había estado organizando la resistencia a los nazis por todo el país, y su fama era sobradamente conocida en el gueto, por lo que su presencia resultó todo un acontecimiento. Durante los primeros meses invernales, Aniolek, con la colaboración de Edelman, se dedicó a preparar la defensa del gueto, y para ello inició la construcción de una red de búnkeres, así como de refugios y pasadizos.
También proporcionó un adiestramiento militar a los centenares de resistentes, que por entonces llegaban a ser unos 500. Un punto crítico de su actuación fue la necesidad de aprovisionarse de armamento. Para ello, establecieron contactos con la resistencia polaca oficial, dependiente del gobierno del país en el exilio y que había tomado el nombre de Ejército Nacional. Estos, en un principio, no se mostraron demasiado proclives a apoyarlos. Sí les proporcionaron algunas armas, pero de escasa capacidad disuasoria, pistolas antiguas y unos pocos explosivos. Existía un segundo grupo de resistentes que siempre funcionó al margen de las directrices del ZOP. Se trataba del ZZW, Zydowski Jacek Boskovi, la Unión Militar Judía, formado por integrantes del Partido Revisionista, que, aunque también era sionista, estaba más escorado a la derecha ideológicamente. Otra diferencia es que tenían mejores vínculos con el gobierno polaco en el exilio. En definitiva, nunca llegaron a aceptar la autoridad de la otra organización de la resistencia. En enero de 1943, los integrantes del ZOP se decidieron por primera vez, a pesar de lo exiguo de sus medios, a lanzar un ataque contra los nazis, coincidiendo con el inicio de la segunda campaña de deportaciones. El 18 de enero, cuando un grupo de los elegidos para el traslado forzoso era llevado hacia el punto de reunión y embarque a los campos de concentración, una docena de resistentes se infiltraron entre ellos. En el camino, se revolvieron contra los guardias y los atacaron. Sus posibilidades de éxito eran inexistentes, ya que, además de su escaso número, contaban con apenas 3 pistolas y 3 granadas. Tuvieron que ayudarse de tuberías de hierro, palas y hasta de botellas. Sin embargo, aunque se trató de una acción prácticamente suicida, la mayoría murieron en ella, tuvo la virtud de crear tal confusión que algunos de los deportados pudieron zafarse del inexorable destino al que se les encaminaba y volver al gueto, donde de inmediato se esconderían. 3 días después, los nazis decidieron suspender las deportaciones. Su plan de llevarse a 8.000 judíos solo se cumplió a medias. El número final de deportados en esta tanda fue de 5.000. En el ZOP se interpretó el repentino parón como una pequeña victoria, que les demostró que podían influir sobre el curso de los acontecimientos. Eran conscientes de que el final del gueto estaba próximo, algo que ya intuyeron cuando comenzó la deportación de enero, de forma que aceleraron los preparativos para cuando los nazis se decidieran a intentar otra deportación. Su acción de enero les dio fama y el Ejército Nacional Polaco por fin se decidió a prestarles algo más de ayuda: 50 pistolas, aunque carentes de munición, y granadas de mano. Además de las armas prestadas, los resistentes habían estado comprando un pequeño arsenal en el mercado negro, aunque la mayoría de artefactos eran de segunda mano y en muchos casos anticuados. También lograron sustraer algunas armas a los nazis y, artesanalmente, fabricaron cócteles Molotov y todo tipo de explosivos caseros. A través de los túneles excavados por la resistencia, contaban con cierta capacidad de acceder a información exterior y el 18 de abril les llegó la temida noticia. Las autoridades nazis preparaban la liquidación del gueto para el día siguiente. El plan consistía en entrar en el barrio judío con el cuerpo militar de las SS, apoyado por fuerzas auxiliares de los países bálticos aliados, letones y lituanos, ucranianas e incluso polacas. Cuando lo hicieron, en la simbólica fecha del 19 de abril, víspera de la Pascua judía, los sublevados les estaban esperando en los tejados y apostados en ventanas, desde donde les dispararon a discreción y les lanzaron granadas. La sorpresa fue mayúscula entre los integrantes de las SS, que no esperaban una resistencia organizada que les pudiese castigar con un fuego intenso. 59 soldados alemanes murieron en la emboscada y 2 coches de asalto, una especie de carros de combate ligeros, fueron incendiados e inutilizados. Los arrogantes SS se vieron entonces en la necesidad de retirarse. Fue una humillación mayúscula para los mandos alemanes, que tomaron una decisión drástica: relevar del mando al coronel von Sammer-Frankenegg, que dirigía las tropas, y lo sustituyeron por un oficial de mayor graduación, el general Jürgen Strupp, un consumado especialista en la lucha contra guerrilleros. Este recibió con escepticismo la última sugerencia del coronel saliente.
solicitar el ataque de un bombardero que volara desde la base de Cracovia para arrasar con sus bombas el gueto. En cambio, Stroop optó por preparar una nueva acción terrestre que contase con refuerzos y estuviera mejor organizada. Mientras tanto, en los tejados del gueto sucedió algo. Dos chicos se subieron a uno de los inmuebles de la Plaza Muranovsky y colocaron la bandera de Polonia y otra del ZZW. El asunto de las banderas tuvo una gran importancia política y moral. Reconocería años más tarde el propio general nazi, quien contó también que el mismísimo Himmler le ordenó a gritos por teléfono: Stroop, tienes que arriar esas banderas como sea. El 22 de abril, Stroop lanzó un ultimátum a los resistentes, que fue rechazado. Una vez cumplido este trámite, la estrategia operativa del general fue radical. Ordenó prender fuego a todos los edificios del gueto, uno por uno, para obligar a salir de ellos a los francotiradores. Ante esto, los resistentes se batieron en retirada de las ratoneras en que se convertían los inmuebles y desplazaron el escenario de la lucha. De las alturas, pasaron a los subterráneos. Era el momento de utilizar la red de búnkeres tan laboriosamente puesta a punto. La lucha duró más de un mes, ya que las posibilidades de resistir eran mucho mayores en aquellos emplazamientos tan estrechos. Los alemanes utilizarían todo tipo de inhumanos recursos para vaciar los escondites, sobre todo tirar bombas de humo o incluso inundarlos. Cuando eran capturados, los guerrilleros todavía tenían capacidad para un último acto de rebelión con algún arma escondida. Muchas de las mujeres guardaron entre sus ropas granadas que sacaban por sorpresa cuando tenían al alcance a sus captores. En cuanto a los líderes, algunos se fugaron a través de los túneles al empezar la fase de refugio en los búnkeres, viendo que la lucha ya estaba destinada al fracaso. Otros, como los cabecillas del ZOP, permanecieron escondidos en el que era su puesto de mando, situado bajo la calle Mila 18. Fueron descubiertos el 8 de mayo y decenas de ellos decidieron suicidarse en grupo antes de ser capturados, al estilo de Numancia. Uno de ellos fue Mordechai Anielewicz, quien antes de ingerir una pastilla de cianuro escribió: «El sueño de mi vida se ha hecho realidad. He vivido para ver la resistencia judía del gueto en toda su gloria y grandeza». El otro líder, Marek Edelman, consiguió ponerse a salvo y huiría un par de días después a través del sistema de alcantarillado. Logró sobrevivir a este episodio y a toda la guerra, y vivió hasta los 90 años, ya que falleció en 2009. Con unos 13.000 judíos asesinados en un mes de ataque, el implacable general Stroop puso fin al episodio el 16 de mayo, con un acto de marcado y macabro simbolismo: la destrucción de la gran sinagoga de Varsovia en la calle Tomalki. Él mismo apretó el detonador, rodeando el acto de teatral suspense y acompañándolo de un Heil Hitler. Gracias por escuchar los podcasts de Muy Interesante.